Discipulado Nivel 2. Lección 20. Y esta lección es denominada la carne como enemigo del cristiano. Y para centrarnos y adentrarnos un poco más en qué es la carne y por qué la carne es un enemigo para el cristiano, citamos Romanos capítulo 8, verso 8. Romanos capítulo 8, verso 8, en el cual se nos dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es el objetivo de esta lección, es que como discípulos podamos establecer una clara diferencia entre lo que es una debilidad y un hábito pecaminoso. Establecer la diferencia entre una debilidad y un hábito pecaminoso. Pero antes de adentrarnos en el estudio de las implicaciones de lo que es la carne y las razones por las cuales esta es un enemigo del cristiano, es preciso que hablemos un poco del origen de esta palabra, de la palabra carne. Y Gálatas capítulo 5, verso 17, Gálatas 5, 17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. En el Antiguo Testamento la palabra carne se relaciona especialmente con la materia de que está compuesta el hombre, y en algunos pasajes se refiere a la totalidad del hombre. Por ejemplo, en Génesis 40, 19 se usa la palabra hebrea basar y se refiere al componente principal del cuerpo humano. Por ejemplo, allí se nos dice: y las aves comerán tu carne de sobre ti. En Proverbios 14:30 se nos dice: el corazón apacible es vida de la carne. Y allí significa todo el cuerpo. Y en el Salmo 16:9 significa el hombre en su totalidad, ya que allí dice: mi carne también reposará confiadamente. En el Antiguo Testamento también se usa la palabra carne para referirse a la debilidad natural del ser humano, no en el sentido moral, sino en cuanto a la fragilidad del cuerpo, y que es un cuerpo que perece. Ahora, en el Nuevo Testamento se usan varias palabras griegas para expresar o explicar lo que es carne. Sarx, por ejemplo, es una traducción de la palabra hebrea basar, usada en el Antiguo Testamento, y se refiere a la parte carnosa del cuerpo. También la palabra carne significa todo el cuerpo. Por ejemplo, en Gálatas 4:13 se nos dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Allí se usó la palabra que se trajo como cuerpo fue la palabra sarx. En algunos pasajes también significa el hombre completo. Por ejemplo, la expresión que encontramos en 2 Corintios 7:5, donde dice: no tuvo sosiego nuestra carne. En el Nuevo Testamento la palabra carne también puede significar que alguien es de la misma familia. Por ejemplo, se dice de Cristo que era del linaje de David según la carne. Esto es en Romanos 1:3. Y Pablo habla de Israel según la carne. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:18. Pablo también habla de los israelitas como sus parientes según la carne. Eso lo encontramos en Romanos 9:3. Así que luego de ver todo esto, podemos definir la carne en este sentido negativo, como la parte terrenal del hombre, que lo vincula estrechamente con la situación caída de la creación, que lo aleja de Dios y lo arrastra hacia lo puramente terreno, material, en lugar del servicio a Dios. Pero también hay otra forma de definirla,
y sería como la suma de las facultades naturales que nos fueron dadas por Dios, pero que fueron tergiversadas por el pecado. Cuando hablamos de carne en el contexto de esta lección, nos referimos no al cuerpo, sino a las acciones malas que se manifiestan en el alma del hombre, compuesta por los pensamientos, sentimientos y la voluntad, y que repercuten, como es lógico, en el cuerpo. Por ejemplo, no hay nada malo en querer comer, pero cuando comemos más de lo que debemos, o por otro lado, deseamos estar a la moda, aunque de alguna forma perjudiquemos nuestro cuerpo, entramos en un terreno pecaminoso, ya que estamos sobrepasando los límites establecidos por el amor de Dios. Ahora bien, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 5 al 8, encontramos algunas dificultades que tiene la carne a la hora de acercarse a Dios. Veamos qué nos dice la escritura allí, Romanos 8, del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y veamos 4 cosas que nos habla estos versículos. En primer lugar, se nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y es que existen personas que son cautivos de pensamientos que no glorifican a Dios. Personas que experimentan en sus mentes un absoluto campo de batalla. Luchan contra recuerdos, ideas o razonamientos que, si se anclan en sus mentes, serán de mucho tropiezo a la hora de caminar con Dios. En segundo lugar, se nos dice allí que el ocuparse de la carne es muerte. La palabra muerte significa específicamente separación. Y el ocuparse de la carne produce separación de la comunión con Dios y, como consecuencia de esto, del cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios es espiritual, recordémoslo siempre. Y ocuparse de la carne impide que ese propósito espiritual se haga realidad. En tercer lugar, se nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y es que la decisión de la carne es contraria al plan de Dios y su voluntad. Ninguna persona que desee tener comunión con Dios debe dar espacio a la carne en su vida. Y en cuarto lugar, también se nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La expresión vivir significa actuar continuamente. Y es imposible tener experiencias sobrenaturales con Dios si actuamos continuamente en el plano natural, que es el plano donde se mueve la carne, por supuesto. Entonces, en conclusión, en esta porción de las Escrituras encontramos 3 palabras que podrían definirse como claves a la hora de entender el objetivo con el cual hemos desarrollado esta lección. Y estas palabras son pensar, ocuparse y vivir según la carne. Pensar, ocuparse y vivir según la carne. Y estas acciones denotan un estilo de vida, un propósito establecido en el corazón de vivir por fuera de los designios de Dios. Ahora, citamos Gálatas capítulo 5, verso 24. Gálatas 5:24. Y allí se nos habla de que existe un estilo de vida por medio del cual podemos confirmar que somos de Cristo. Nos dice la Escritura en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La expresión crucificar en este verso no significa la erradicación absoluta de los deseos de la carne, sino el sometimiento de esos deseos al poder del Espíritu Santo, para que de esta manera pierda poder sobre nuestros pensamientos, sentimientos y fundamentalmente nuestras acciones. Un cristiano no es una persona que nunca peque, sino alguien que tiene poder sobre el pecado. Este asunto lo vamos a ampliar más adelante en próximas lecciones. La facultad natural del hombre es sentir, por ejemplo, el placer, pensar, digamos, desear o actuar, que en otras palabras es realizar. Y el abuso de estas facultades naturales podría llegar a convertirse en un hábito pecaminoso, esclavizando nuestros cuerpos hasta perder el control. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Allí nos dice: amados, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La Biblia nos enseña que podemos llevar una vida en la carne o en el espíritu. El vivir en la carne, o sea, en contra de la voluntad de Dios, nos impide crecer espiritualmente y como consecuencia de esto no podemos recibir lo mejor de Dios para nosotros. Y como ejemplo podemos citar 1 Corintios 3, versos 1 al 3. 1 Corintios 3, versos 1 al 3. Donde el apóstol quiso hablarles como a espirituales y transmitirles grandes cosas de parte de Dios, pero no pudo hacerlo debido a que los cristianos de Corintios estaban bajo el influjo permanente de la carne. Y Dios no solo pide obediencia a nuestra conducta. Un cristiano anda en la carne cuando desarrolla una continua actitud de dirigir su vida en lugar de permitir que Cristo lo haga. No se camina en la carne solo por cometer pecados, sino también por no confesar los pecados y no permitir que Dios nos llene con su espíritu. Pablo, después de que recibió a Cristo, por ejemplo, descubrió que él mismo era un campo de batalla, donde su carne, en otras palabras, su vieja naturaleza pecaminosa, luchaba contra su nueva vida en Cristo. Y en este punto es preciso aclarar que como hijos de Dios hemos sido despojados de nuestra naturaleza pecaminosa, del poder de ella, y ahora tenemos la naturaleza de Dios. Y esto quiere decir que podemos hacer la voluntad de Dios por cuanto ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Para confirmar esto, leemos Romanos 6:6. Romanos 6:6. Y allí se nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La Biblia dice que el cuerpo de pecado, y refiriéndose allí específicamente a la naturaleza pecaminosa, ha sido destruido y que ahora nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo. Como cristianos debemos vivir conscientes de esta verdad y de esta manera apropiarnos de la victoria que tenemos en Cristo Jesús, ya que en el Señor somos más que vencedores. Ahora, si bien es cierto que Romanos 7 nos habla sobre la ley del pecado, el capítulo 8 nos habla de una ley superior que es la ley del Espíritu. Esto significa ahora que estamos en Cristo y que como estamos en Cristo, vivimos bajo el poder del Espíritu Santo y tenemos autoridad sobre los deseos de la carne para someterlos al Espíritu. Y es clave que todo cristiano viva fortalecido en su hombre interior por el Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, en la actualidad hay muchas personas viviendo su vida cristiana en la carne.
muchas personas llenas de ira, enojo, frustración, mala relación con los demás, etc. Y la vida cristiana no es una religión, sino un estilo de vida victorioso y de poder sobre todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Y para vivir esta experiencia es muy importante, fundamental, mantenernos en oración y fortalecidos también con la palabra de Dios, al meditar de manera permanente en ella, a confesarla de manera permanente también y a predicarla de manera constante, de tal forma que podamos construir a nuestro alrededor un entorno de bendición. De esta manera podríamos eventualmente cerrar toda oportunidad a la carne en nuestras vidas. Ahora, también es fundamental que como discípulo de Cristo comprendamos que no debemos dar oportunidad a la carne. Es decir, ocuparnos cada día de crecer espiritualmente para que la carne esté controlada por el Espíritu. Muchas personas se cuestionan sobre la efectividad de ser cristianos, pero lo que olvidan es que el propósito de Dios no se va a cumplir en nuestras fuerzas o humanidad, sino solo si andamos en el Espíritu, sin satisfacer los deseos de la carne, tal y como nos lo enseña el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5, verso 16. Allí se nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este verso es muy profundo porque en primer lugar nos está hablando de una acción continua al decirnos andad. Andad es una acción continua. No es como lo hacemos muchos de nosotros de manera intermitente. Tal vez somos cristianos solo cuando vamos a la iglesia, pero no hemos sabido llevar la efectividad y el poder del Espíritu Santo a nuestra familia, a nuestra profesión, a nuestro hogar, a nuestra empresa. Hay personas que cuando están trabajando se olvidan por completo de que son cristianos. Se olvidan por completo de que han sido lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Por eso este verso nos habla de una manera continua: andad en el Espíritu. Andar bajo el influjo del Espíritu Santo, no llenos de nosotros. Hay muchos llenos de su ego, de su orgullo, y eso específicamente es lo que se refiere a la carne, no al cuerpo físico, sino a esos deseos de la carne, a esos deseos físicos, a esas inclinaciones humanas que interfieren de manera clara contra el propósito de Dios. Y también nos dice: no satisfagáis los deseos de la carne. En el versículo siguiente también nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, para que no hagamos lo que cada uno de ellos quiere. Y somos llamados a satisfacer no a nuestra carne, sino al espíritu. Y cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de los principios espirituales de Dios para una vida plena. Los principios espirituales de Dios para una vida plena. Y esos principios espirituales los conocemos y experimentamos cuando oramos, cuando meditamos permanentemente en la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios y cuando vivimos la palabra de Dios. Es decir, cuando la palabra de Dios es una acción permanente en nuestras vidas. Quiero finalizar esta lección diciendo lo siguiente: que la carne es un enemigo del cristiano, en el sentido en que darle oportunidad hará que eventualmente se puedan frustrar ciertas cosas en nuestras vidas. La Biblia contiene muchos testimonios de personas bien intencionadas, pero que en algún momento dieron oportunidad a la carne, y esto produjo que muchas cosas
se frustraran. En otras palabras, Dios necesita que nosotros cooperemos con Él para que se cumpla su propósito. Dios no va a cumplir su voluntad en nosotros sí o sí, sino que Él necesita que nosotros como sus hijos cooperemos con Él. Y la forma más efectiva de cooperar con Él es someter nuestra carne al Espíritu, es someter nuestros deseos al Espíritu, es someter nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Y de esta forma nuestras vidas van a ser más efectivas. Debes ser cuidadoso como hijo de Dios de qué cosas permites y a qué poder le das autoridad en tu vida, si al poder del Espíritu o a la carne.